por casos de COVID, por aparte una nueva variante para evitar que los brotes se extiendan aún más. Aún más, de todos modos, estamos hablando de números que son mucho más bajos que aquí, pero bueno, por algo lo han hecho allí. Nunca han vivido olas, por ejemplo, en China. Estamos en comunicación con Brian González, argentino, viviendo allí, periodista, trabajando en Beijing. Hemos hablado varias veces. Gracias, Brian, por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Gracias. Bueno, primero que nada, cuando hablamos de números, porque los números de cantidad de personas confinadas son siempre altos, porque en China cualquier número es alto de personas, y en este caso de contagio, ¿de cuánto estamos hablando y hasta cuándo va a ser este confinamiento? Bueno, el día de ayer hubo 1.800 contagios. En su gran mayoría son casos asintomáticos y son 500 casos sintomáticos, digamos, y la mayoría con síntomas muy leves. ¿En todo China? En todo China, exactamente. Increíble. Y la ciudad que se confinó, que decías de 17 millones de habitantes, es la segunda que se pone en confinamiento, que se llama Shenzhen, es una ciudad con 17 millones de habitantes, y porque tuvo 80 casos en un día. Entonces, ¿cuál es la razón también, no? Shenzhen está pegado a Hong Kong, que Hong Kong está teniendo casi 30.000 casos diarios, que es una ciudad con 13 millones de habitantes. Entonces, pasaba que muchos de... Hong Kong tiene mucho más casos diarios. Exactamente, más que China continental. Claro. Entonces, mucha gente se pasaba de Hong Kong a China continental para poder atenderse y eso provocó también que empiecen los casos en esta ciudad vecina que se llama Shenzhen. Claro. Pero no es la única que está confinada en este momento, sino que también Changchun en el norte de China, también con 9 millones de habitantes. Lo que significa es que cada comunidad se empieza a manejar por sí misma y empieza a hacer testeos masivos cada 3 días, solamente los dejan salir cada 2 días para hacer compras y demás. Yo siempre cuando estoy hablando con la Argentina trato de explicar más o menos lo que es una comunidad. Ahora justamente estoy en mi comunidad donde vivo yo y por ejemplo acá vemos atrás mío los edificios, o sea, es como un barrio cerrado en las cuales hay 8 edificios, ¿no? Sí. Acá hay un par y por ejemplo el día de ayer hubo un caso en una comunidad cercana. O sea, donde vos estás, eso es una comunidad, que vendría a ser un barrio, menos de un barrio, o sea... Exacto, son 8 edificios, pero bueno, vive muchísima gente, ¿no? Sí, claro. Y en una comunidad cercana hubo un caso positivo y había un contacto estrecho que vive en esta comunidad. Entonces, en el día de ayer, en uno de estos edificios, en el edificio donde vivía ese contacto estrecho, se testeó a todos los que viven en ese edificio, por ejemplo. Claro. Aquí en Beijing. Entonces, así es como se maneja el tipo de rastreos y de confinamiento. Ahora, esa comunidad está confinada, digamos, ese barrio con un solo caso, por ejemplo, acá en Beijing. Por eso, yo mencionaba, con los números que hablas, no sé, la verdad que nos sacan millones y millones de personas. Vos me dirás, 1.200, 1.300 millones de habitantes. 1.400 millones. 1.400 millones. Acá, vamos a censar el mes que viene, en mayo en realidad, pero acá somos 44 y hubo 4.000 y pico de casos hoy y la cosa está mucho más liberada. Y después siempre que empieza el confinamiento, alguno aprovechaba y por ahí, me refiero a hace 2 años, ni siquiera después vivimos tan estricto. Allá, que una persona por grupo familiar pueda salir cada 2 días a comprar alimentos y volver, ¿eso se respeta? ¿Eso es así? ¿Cómo acatan las medidas la ciudadanía china? Justamente es muy estricto porque estas comunidades no es que yo salgo de aquí en mi edificio y ya estoy en la calle, sino que la comunidad tiene 3 salidas, por ejemplo. Mi comunidad tiene 3 salidas o entradas, si se quiere decir, y cuando se confinan esas entradas y salidas, obviamente hay guardias de seguridad, hay gente así como vemos con los trajes de COVID, de personal sanitario, entonces se controla mucho más. No es que se puede salir cuando uno quiere. Ahora, claro. Y dentro de la comunidad, ¿hay mercados o hay que salir de la comunidad para acceder a alguno de los mercados? Lo que sucede en casos así, dentro de esta comunidad sí hay mercados, por ejemplo, pero lo que pasa cuando hay casos y están en confinamiento,
los mercados cierran dentro de la comunidad también. Y, por ejemplo, hay comunidades hasta que tienen restaurantes, ¿no? Y esos restaurantes obviamente cierran porque son un aglomeramiento de Claro. A ver, también para saber uno, ¿hasta cuándo va a durar este confinamiento en Shenzhen? Bueno, hasta que se logre 0 casos. O sea, China lleva a cabo la política de COVID-0. Claro. Y en general, por lo que se ha visto, tardan entre 2 semanas y 1 mes en poder llegar a esos objetivos. Lo vimos, por ejemplo, con Xi'an, que fue el último confinamiento que empezó a mediados de diciembre del año pasado y duró 1 mes exactamente. Así que yo supongo que va a ser algo similar a eso, ¿no? Y después Así el tema que de la variante. 2 semanas, 1 mes. Analizaron la variante, sé que era una variante de la Omicron, que ya de por sí no sé si había llegado allá la Omicron, porque Sí. después empiezan, ¿no?, a mutar en otros lugares y como allá tienen tanto control, por ahí no había llegado antes y está llegando ahora, ¿o es una mutación de una variante que ya había llegado? Bueno, ya había llegado la Omicron, lo que sí dice que puede ser como Deltacron, Claro. que tiene cualidades similares a Delta también, pero que es la variante Omicron. Acá lo que vemos, les voy a mostrar lo que es la puerta. Pero, ok, ahí está que acá tenemos a ver. Esa es la ¿se ve? salida de tu comunidad. La salida de mi comunidad. Esta es una de las salidas. A ver, cuando Así no que, hay, por ejemplo, cuando no está ahí vemos que salió una señora, cuando no hay confinamiento para esta Exacto. comunidad, como es ahora, ¿salís normalmente? Ajá. ¿Hay una suerte de portero? Total. ¿Hay alguien de seguridad o no? Claro, hay un portero, hay una persona de seguridad que acá va a estar acá atrás mío, lo van a ver. Justamente está Ahí vemos la sentado el garita, señor. sí. Ahí está. Sí, la garita y está el señor también. Entonces, en este caso, él no tiene ningún trabajo que hacer más que a veces abrir las puertas a las motos, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero en cuestiones de cuando hay confinamientos, se vuelve mucho más estricto porque hay personal de seguridad, no de la comunidad, sino que de por ejemplo, el barrio o el departamento local de seguridad. Claro. O sea, la policía, etcétera. ¿Y llegan a penar a alguien o simplemente si hay alguien que quiere salir todos los días a comprar y ya salió el día anterior, no, usted no puede salir y listo? ¿O hay penalidad, multa económica y demás? Sí, hay penas, hay penas. Obviamente tiene que haber penas porque si no, imaginémonos con la cantidad de población que hay, si uno sale van a salir todos. Pero no es solamente eso, sino que también es importante entender la idiosincrasia, no solo de los chinos, sino de lo que es el asiático en sí. Son comunidades que son muy colectivistas, en el sentido de decir que cada individuo se vale por la comunidad que pertenece. Entonces, una persona que no está cumpliendo las reglas en su momento y podría llegar a perjudicar a toda la comunidad, porque, por ejemplo, si sale, bueno, tiene contacto con otra persona y va a perjudicar a otra comunidad que quizás entra en cuarentena también. Claro. Entonces, eso se ve muy mal en una sociedad que es tan arraigada al tema colectivo, ¿no? Entonces, no solo vale lo que es el punimiento que puede tener con una multa, sino que también el hecho de la condena social. Hay una condena social, exactamente. O comunal, claro, o sea, de la comunidad. Exactamente. A ver, ¿qué se habla? Y 2 cuestiones. Uno, porque también sé, o leí, no es que leí, que también preocupa un poco, bueno, la economía con este confinamiento tan grande, con esto que se puede extender de a 2 semanas a 1 mes. Viniendo ya de años también, si bien lo han controlado o no ha habido olas, pero sí ha habido consecuencias económicas. ¿Qué se piensa o qué se dice por parte de las consecuencias económicas de este nuevo confinamiento? No solamente el confinamiento, sino que hay se ralentizó el desarrollo de China en los últimos años, y entonces este año el propósito o el fin que se quiere llegar es a un 5,5% de crecimiento anual, que para países en general está bien, pero para los que están acostumbrados, qué lindo hablar de crecimiento. No es tanto, ¿no? Qué lindo hablar de crecimiento. Claro, y por ejemplo, este es el crecimiento más bajo que tendría, o el propósito de crecimiento más bajo que tendría desde la reforma y la apertura
a principios de los 80. Claro. ¿Por qué? Porque el más bajo que hubo fue obviamente en el 2020 con las cuarentenas muy fuertes, que creció un 2,5%. Claro. Aún así creció, en el resto de los países del mundo no crecieron, ¿no? Incluso cayeron la economía. Pero este año tendría un 5,5%, lo que equivale a el crecimiento más bajo desde la década del 80. Entonces eso es por cuestiones locales, como estamos viendo el tema del control de la pandemia, por ejemplo, pero también por cuestiones internacionales. El tema de la guerra es una razón que está influyendo en la economía, y todo lo que China importa son las cosas que se van a encarecer. Eso te iba, obvio, eso te iba a consultar. ¿Qué es lo que se dice, digamos, porque de afuera, del lado de Occidente, bueno, la postura de Rusia, ahora ya estamos con 20 días desde que comenzó, y siempre se hablaba, bueno, la postura de China, que si bien se abstuvo ante la ONU, y el otro día hablábamos con Leandro Con, un analista internacional, y decía, bueno, China ahora está teniendo otros problemas, tampoco es que tiene, sobre todo esto que estamos viendo con los confinamientos de millones de personas y con la economía. Pero ¿qué se dice dentro de China, en los medios de China, sobre el conflicto y la postura que está tomando el país? Bueno, esto, por ejemplo, que te conté recién de la economía, lo que tiene que ver con el crecimiento, se dio también en base a lo que se hace todos los años a principios de marzo, que es las 2 sesiones, ¿no? Es como la Asamblea Legislativa, donde se diagrama todo el año en lo económico, en lo político, se sancionan las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, una parte es también la política internacional. Entonces, el canciller chino también contestó preguntas de los periodistas internacionales, etcétera, y una justamente era el tema de la guerra, ¿no? Del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y lo que dice China es que hay que respetar la soberanía y la integridad territorial de los pueblos. Entonces ahí le da un guiño a Ucrania, ¿no? Porque obviamente fue una invasión de Rusia al territorio de un país soberano como lo es Ucrania, ¿no? Entonces, pero por el otro lado también lo que dice China es que hay que respetar la seguridad de cada país y el concernimiento que tiene que ver con la seguridad de los países. Entonces a eso le da un guiño a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia dice que invade Ucrania ante el avance de la OTAN hacia el este, ¿no? Entonces eso es lo que le dice, bueno, te comprendo Rusia, comprendo Ucrania. Entonces se para en una cuestión muy neutral. ¿Qué pasa? Rusia y Ucrania también son miembros de la Franja de la Ruta, ¿no? De la Ruta de la Seda, como se conoce en Argentina. Son muy importantes socios económicos y también le proveen a China de productos agrícolas, que obviamente China tiene que importar muchísimos de ellos. También de energía le provee a China. Entonces son 2 socios claves. ¿Qué sucede? China desde un principio dijo, no voy a proveerle armamento a Rusia porque no lo necesita, es un país que tiene la capacidad para abastecerse solo si es que se metió en problemas, ¿no? Claro. Entonces, lo que dice Ucrania fue, bueno, China, por favor, intercede ante Rusia porque serías el único país que le puede decir algo como, bueno, cálmate, porque si no te corto los víveres, ¿no? Para hablando mal y pronto. Sí, porque por el lado de Occidente quedó prácticamente aislado. Claro, del lado de Occidente, pero también cabe destacar que hay otro tema. El 25% del mundo no condenó a Rusia, no sancionó a Rusia. No solo es China, sino que también la India, Pakistán, Vietnam, economías muy grandes. O sea, imagino que la cantidad de habitantes ya es impresionante, ¿no? Irán tampoco lo sancionó. Entonces, es el 25%, casi el 30% de la economía mundial no sancionó a Rusia. Entonces, podría seguir sobreviviendo, si se quiere decir de alguna manera. Lo que dice Ucrania es, bueno, por favor intercede como mediador, y también el Joseph Barrot, que es el encargado de asuntos internacionales de la Unión Europea, lo que de la Unión Europea. Sí, lo que dijo es justamente que la única potencia que podría interceder es China en este conflicto. Sí. Entonces, lo que se cree que podría suceder es que si todos los mediadores fracasan, la última opción que quedará es caer en China para que medien este conflicto.
Así Claro. que esta es la situación actual. Te mencionaba Estados Unidos porque hubo este lunes una reunión entre funcionarios de Estados Unidos y China, larga, una reunión de 6, 7 horas, donde también un poco era ver qué postura tomaba sobre todo tomaba China, porque es hasta ahora la más enigmática. Digo, Estados Unidos fue contundente, fue al menos claro, donde no se va a meter bélicamente en la guerra, pero sí ya con condenas económicas o sanciones económicas. Claro, lo que también dice China es que las partes que están metidas en este conflicto no son solamente Rusia y Ucrania. No, claro. Que todos tienen que llegar a un acuerdo las partes que están en el conflicto. Y una de esas partes es justamente Estados Unidos. Sí. ¿Y por qué China dice que se abstuvo a la votación del Consejo de Seguridad de la ONU? Justamente porque decía que en esa resolución no había lugar para la negociación. Era Claro. puramente sancionar a Rusia porque se portó mal, básicamente. Entonces, lo que dice China, no dejas lugar para la negociación, lo que estás haciendo en realidad es tirarle leña al fuego. Sí, sí. Sí, lo que dicen es que Entonces, algo le tienen que ofrecer a Putin, a Rusia, al Kremlin, o sea, porque ya con una postura de no, está mal, listo, hay que sancionar lo demás y que se retire, no, lamentablemente no va a suceder, o al menos no aparenta que eso vaya a suceder, con lo cual es bueno, ¿qué se le ofrece? claro, incluso todos los países que están sancionados en el mundo, ninguno de los regímenes cayó. Visto Cuba, Sí, Venezuela, Irán, ninguno de los regímenes sancionados cayó del mundo. Corea del Norte. Entonces las sanciones, lo que dice China, es que no sirven Claro. si queremos lograr una solución al conflicto. La solución va a venir en que negocien las partes que están llegadas por este conflicto, ¿no? Que son Ucrania, Rusia, la Unión Europea Sí, la y OTAN y también los países de la Estados OTAN. Unidos. Claro, con Estados Unidos a la Exactamente. cabeza, totalmente. Brian, Totalmente. bueno, súper interesante, digo, obviamente es lamentable las imágenes que estamos viendo, es lamentable el conflicto con la cantidad de ucranianos y ucranianas que están muriendo, pero también, bueno, ¿no? Cómo se va cambiando el mapa geopolítico, las negociaciones, los poderosos. Así que volveremos a hablar pronto para seguir el tema del COVID allá y también el tema tan importante que por ahora se abstiene y se mantiene al margen, pero de China dentro de este conflicto. Así que gracias, Brian. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Un abrazo grande.